Gracias, presidente. Voy a tratar de ser breve. Ante el anuncio del consejero de convertir el actual Instituto Aragonés del Agua en una dirección general adscrita al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y dadas las funciones de primer orden y esenciales que este organismo ha estado prestando a lo largo de estos años en todo el territorio aragonés, hemos presentado una proposición no de ley para garantizar que no se pierde nada por el camino, y me voy a explicar. Esta es la tercera vez que hablamos de la conversión del instituto en los últimos 20 días y, como todos ustedes saben, desde el PAR nos opusimos desde el principio a esa transformación porque entendemos que hubiera sido mucho más interesante hacer las modificaciones y los ajustes pertinentes para optimizar el servicio y hacerlo más eficiente, algo que sin duda alguna hubiéramos apoyado. En su momento le sugerimos al señor consejero que cambiara la ley del Instituto Aragonés del Agua y que, por ejemplo, planteara una fiscalización previa en lugar de posterior, o que incorporara el Consejo de Dirección a agentes sociales de referencia en ese ámbito, o que también, por ejemplo, en el otorgamiento de ayudas se establecieran unas bases reguladoras. En definitiva, propusimos que se mejorara el instituto, que se optimizara y que se hiciera más eficaz, pero en lugar de eso el consejero ya ha tomado la decisión de que es mejor eliminarlo, a nuestro parecer, y reitero lo que ya he dicho en otras ocasiones, como un gesto de cara a la galería. Suprimir el organismo que en el Gobierno de Aragón tenía el agua como centro exclusivo de su actividad equivale a minusvalorar la importancia del agua en el contexto de la historia, del presente y del futuro de nuestra comunidad, cuando precisamente en torno a ese elemento se ha tejido el esfuerzo de generaciones y las esperanzas de los aragoneses para generar desarrollo y bienestar en esta comunidad. Degradar ese reconocimiento que el agua tenía en el Gobierno de Aragón es un menosprecio, bajo nuestro punto de vista, a un eje fundamental de la política aragonesa en muchos ámbitos. El agua, a partir de ahora, parece que será una ventanilla más. No es creíble, además, que la eliminación del instituto se lleve a cabo por razones de eficacia o de ahorro de costes que serán mínimas. Se cargan el instituto para hacer menos, como ya han demostrado con los programas de depuración y con las obras de abastecimiento, para que así todo quede un poco más disimulado. Creemos que no es aceptable que, además de todo esto, haya grupos que se lancen a justificar esta decisión extendiendo un halo de sospechas sobre la gestión llevada a cabo por parte del instituto, pero no le vamos a dar 3/4 al pregonero, que en vez de fijarse en la realidad de la situación prefiere desviar la atención y creer que si eliminan el instituto por algo será. Pero bueno, aún así, esa es la decisión que se ha tomado por parte del Ejecutivo, y como la organización de la Administración la decide la propia Administración, como dice el Estatuto de Autonomía en el artículo 61, la respetaremos aunque no la compartamos. Pero en cualquier caso, lo importante, creemos, a partir de este momento es garantizar las funciones del instituto y su labor, y eso creemos que no está asegurado a la vista de la actitud y las palabras del departamento y de los partidos que apoyan a este gobierno desde fuera, desde dentro, y a los medio pensionistas también. Con todo esto, después de los últimos debates y en vista de que ese cambio, esa eliminación del instituto es inminente, hemos preferido, en lugar de seguir oponiéndonos y negando la mayor, asumir esa transformación, pero tratar de garantizar, eso sí, que ese proceso se hace de forma correcta y que no afecta ni a los servicios que se ofrecen del instituto, ni al usuario final, que somos todos los aragoneses, ni al personal dependiente de todo el instituto. Y con ese fin hemos presentado esta iniciativa. El Instituto Aragonés del Agua, como entidad de derecho público, está adscrito al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y ejerce las competencias en materia hídrica de la comunidad autónoma que le atribuye la Ley 10/2014 del 27 de noviembre de Aguas y Ríos de Aragón y también el Estatuto de Autonomía. Esas funciones y esas competencias a las que nos referimos en esta iniciativa están, como digo, reflejadas en esa legislación autonómica donde se hace referencia al Instituto Aragonés del Agua como órgano de participación a través de la fórmula jurídica de entidad de derecho público, y donde se determina además que esa entidad reúne el ejercicio del conjunto de las competencias de la comunidad autónoma sobre abastecimiento y sobre saneamiento, competencias que han sido ejercidas de una forma mucho más ágil y eficaz de lo que suele suceder en la tradicional administración comprendida al modo puramente departamental.
El Instituto permitió en su día simplificar esa estructura organizativa de la propia Administración, suprimiendo la Dirección General de Agua y la Junta de Saneamiento, y desarrolla desde su creación en el 2002 una labor intensa a través de actuaciones en el ciclo de agua y también el desarrollo del Plan de Saneamiento y Depuración aragonés. En la proposición que presentamos hoy en esta Cámara, pedimos que el Gobierno de Aragón tome las medidas oportunas para garantizar que la próxima Dirección General, que previsiblemente sustituya al actual Instituto del Agua, asuma la totalidad de las funciones y actuaciones desarrolladas por este a lo largo de todo el territorio, con especial referencia al apoyo a las obras en pequeños municipios, y además que disponga de las partidas presupuestarias necesarias para cumplir de manera eficaz y completa todas las funciones mencionadas en el punto anterior. Todo esto lo planteamos para evitar que el cambio anunciado, ese cambio que ya han confirmado, solo sirva para suprimir total o parcialmente las actuaciones llevadas a cabo por el Instituto y que son esenciales para multitud de municipios aragoneses. Nos preocupa que la desaparición del Instituto sirva como un pretexto para dejar de hacer las actuaciones que se han estado realizando hasta ahora y que son muy necesarias. De hecho, ya se ha constatado la eliminación en los presupuestos de 2016 de la partida destinada a inversión en obras de ayuntamientos para, por ejemplo, actuaciones de abastecimiento. Nos preocupa que se evaporen las funciones y nos preocupa también el destino de los trabajadores. Por todo esto hemos presentado esta iniciativa que esperamos que respalden los demás grupos, ya que no pide más que se garantice el trabajo realizado por el Instituto y la prestación de servicios en materia de agua en nuestra comunidad. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.